Dios le bendiga, la paz, la misericordia, la gracia, el favor de Dios y sobre todo su amor esté en nosotros. Vamos a estudiar en esta hora en el libro de Mateo, en el capítulo 11, en el versículo del 25 al 30. Y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios sea hablándonos en esta ocasión con esta palabra, realmente, ¿verdad? Porque aquí habla de que vayamos a Jesús para que podamos descansar, porque como dice esta palabra, que el yugo de Jesús es fácil y la carga es ligera. Si Él dice de que así es, así es. Porque a veces nos parece que estar en Dios, permanecer en Dios, tener fe, esperar en Él, ser un verdadero creyente de verdad, un verdadero hijo de Dios, eso cuesta. Y se ve así que dice que cuesta porque no puedo dejar de hacer las cosas que el mundo hace. Pero cuando nosotros decidimos recibir al Señor Jesucristo en nuestra vida, cuando nosotros nos disponemos a aprender, a ser discípulos, no solamente ser creyentes, sino a ser discípulos y a ser practicantes de lo que aprendemos en la palabra del Señor, la carga del Señor nos es ligera. Porque eso dice la palabra de Dios. Y realmente es así. Porque nos nace, porque le amamos, porque le reconocemos, porque hemos aprendido a conocerle a través de ser discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que se somete a aprender. O sea, no tanto que se somete, que se somete a sí mismo y toma la decisión de aprender, de dejarse enseñar. Y muchas veces toma la decisión de desaprender para aprender y ser verdaderamente un discípulo de Jesús, dejándose enseñar. Entonces, eso es muy importante que lo entendamos, ¿verdad? Porque ser un discípulo de Dios, de Jesús, ser un hijo de Dios, ser un creyente de verdad, no es algo así a la ligera, es algo que tenemos que nosotros decidir, como les dije, y pagar un precio, ¿verdad? ¿Cuál es el precio? De poner nuestras cosas en segundo lugar y poner en primer lugar a Dios. Que el tiempo de Dios para aprender, para leer su palabra, para ir a recibir un discipulado, para
para la oración, para todas las prácticas espirituales, sea un deleite, sea algo que no negociemos con nada, que no lo vayamos a cambiar por nada. Que cuando tengamos una clase para aprender, ahí vamos a estar. Sin importar si el mundo se cae o por otro lado o lo que sea. Pero ese tiempo para Dios tenemos que apartarlo y que sea lo primero en nuestras vidas. Cuando nosotros aprendemos a darle el primer lugar a Dios en nuestras vidas, todo es distinto. Porque nuestra mente se abre a lo espiritual. Y podemos ver las cosas espirituales manifestarse en nuestras vidas. Porque el ser un creyente, el ser una persona de fe, es ser espirituales. Es alimentar más el espíritu que la carne. Y entonces nuestra carne se va a poner más robusta, más fuerte, si la alimentamos con las cosas del mundo. Pero si nosotros alimentamos nuestro espíritu, entonces nos vamos a poner fuertes, robustos en la fe, nos vamos a mover en lo sobrenatural de Dios. Vamos a creer en los milagros, vamos a creer en las sanidades, en las provisiones, en todo lo que la palabra de Dios nos dice aquí. Y nos vamos a ejercitar en ella. ¿Por qué? Porque las estamos estudiando, porque estamos creyendo lo que estamos aprendiendo. Porque conocer a Dios no es algo como arte de magia, como siempre le digo, no. Conocer a Dios es un proceso de conocerse. Es como cuando usted va a tener, digamos, una relación con una persona de noviazgo o una amistad. Pues para conocer a esa persona y que llegue a ese punto, usted tiene que entablar una relación con esa persona. Tiene que comunicarse con ella. Tiene que aprender a conocerla. Entonces, nosotros también tenemos que aprender a conocer a nuestro Dios y Padre y al Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? A través de su palabra, a través de las Escrituras. Por eso es necesario que nosotros las estudiemos. Y no solamente cuando vamos a la iglesia, tal vez cada 8 días, sino que si hay clases para aprender, un discipulado, estar ahí para aprender, estar ahí en los tiempos de oración. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Entonces, el Señor nos dice aquí, venid a mí, los que estáis cansados, los que estáis cargados, que yo os haré descansar. Y a veces cuando estamos atribulados, cuando estamos angustiados, cuando estamos llenos de situaciones y de problemas, nos cuesta entender este tipo de cosas porque queremos todo ya. Queremos que el Señor nos solucione así, como por arte de magia. Y eso no es así. Porque los tiempos son de Dios. Porque el tiempo de Dios es perfecto. A veces nosotros hay cosas que queremos que se solucionen o que queremos recibir, pero a veces no es el tiempo, porque no estamos preparados para eso. Porque como Dios sabe todo, puede ver más allá. Y tal vez eso que estamos pidiendo, que lo vemos bueno, y tal vez es bueno, pero al final puede ser algo que nos termine apartando del camino. Entonces, las respuestas del Señor cuando le pedimos algo o cuando estamos en alguna situación difícil o estamos cargados y queremos soluciones es sí, sí y te solucionan. O espera que no es el tiempo. O definitivamente es no. Entonces,
¿Cómo saber cuando Dios nos está diciendo, espera? O nos dice, no. Pues cuando el Señor nos dice no, es porque son cosas que tal vez no van en línea con la palabra de Dios o se salen de los parámetros que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que tenemos que dirigirnos nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando son ese tipo de cosas, obviamente que Dios no nos va a dar algo así. O estamos tal vez orando porque queremos que otra persona le vaya mal en algo para que nos vaya bien a nosotros, o que la otra persona fracase para que nosotros podamos seguir adelante, tal vez en una situación, sin importar la situación que sea, ¿verdad? Pero eso Dios no lo va a responder. O sea, no nos va a ayudar en eso. Porque Dios es bueno y Dios no hace acepción de personas. O sea, Dios nos escucha a todos, pero nos responde a quienes creemos y tenemos fe. Y entonces Dios no va a responder si usted le desea el mal a otra persona, ¿no? Entonces, tenemos que aprender ese tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros pidamos algo, cuando nosotros, por eso tenemos que pedir con inteligencia, con sabiduría, lo que necesitamos y ser específicos, ¿verdad? Entonces, el Señor nos manda a que le demos nuestras cargas, que descansemos en Él y que le entreguemos esas cargas que nos aprisionan, que nos atormentan, y que tomemos su yugo y su carga, que es fácil y es ligera, dice. O sea, que no pesa y que es sencilla. Solamente tenemos que decidir creerle, decidir permanecer, decidir estar firmes y vamos a estar bien. Se oye tan bonito y tan sencillo, ¿verdad? Pero al que cree, todo le es posible. Y si nosotros creemos, todo es posible en Él. Vamos a estar tranquilos y en paz. Así que descansemos en Dios, vayamos a Él, no nos ofusquemos por nada y tengamos paz. Bendiciones.